El extraño es posiblemente una de las películas policíacas más pacientes e inusuales que se hayan rodado en los últimos años. Es un amargo tráiler basado en un caso real del 2003 en Australia. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traigo 10 curiosidades que quizá no conocías de The Stranger, la reciente película de Netflix. ¡Comenzamos! Pero antes de continuar, te recuerdo que habrá spoilers. Ahora sí, allá vamos. Número 1. Una trágica historia real. Esta película toma como base el secuestro y asesinato de un niño australiano de 13 años, el crimen contra Daniel Morcombe, quien fue secuestrado en la parada del autobús en 2003, tuvo una gran cobertura mediática en Australia. Asimismo, la misión de agentes encubiertos fue lo que hizo posible el arresto del asesino. Estrenada el 19 de octubre del 2022, el film es protagonizado por Joel Edgerton y Sean Harris y dirigida por Thomas N. Wright. Número 2. El libro de Kate Kiriakou. El extraño está basada en el libro de Kate Kiriakou, lanzada en 2015 de título The Sting, The Undercover Operation That Caught Morcombe Killers. Y resulta que a pesar de que en la película se trató de no mencionar ninguno de los nombres de la familia Morcombe, aparte de que no es un retrato fiel de toda la historia, la familia del chico estaba muy descontenta con la realización de la película. Número 3. Una familia dolida y enojada. Mediante un post en redes sociales de la Fundación Daniel Morcombe, describió la película como moralmente corrupta y un cruel, insensible y egoísta robo de dinero, resaltando sobre todo la falta de respeto con la víctima y su familia, siendo este tipo de problemática un factor común al que se enfrentan este tipo de películas basadas en hechos reales. Número 4. Los padres del niño. Aunque en el film se ve cómo se desarrolla lo que fue la operación para lograr arrestar al asesino, no aparece ninguna escena del secuestro y asesinato del niño, precisamente por respeto a la familia. Bruce Morcombe, el padre, contó que los cineastas se pusieron en contacto con ellos para hacer una película y respondió con un rotundo no. Su esposa, Denise, en Twitter dijo: "Las personas que ganan dinero con un crimen atroz son parásitos, son cruelmente irrespetuosos con Daniel". Número 5. Protagonistas con motivación. Joel Edgerton reveló por qué quiso hacer esta película y qué elementos le parecieron interesantes. La mecánica de una investigación encubierta es fascinante, pero lo que más nos fascinó a todos fue la psicología de una relación de dos hombres que están atrapados en un automóvil y atrapados en la vida del otro, pero que constantemente se mienten el uno al otro y que hay mucho en juego. Nuestro espectáculo es algo así como The Truman Show, pero malévolo. ¡Ey! Espera, si te gusta el video, sube tu pulgar y compártelo con tus amigos y amigas. Número 6. Viejos deseos de trabajar. Antes de estrenarse bajo el nombre de El extraño, el título provisional de esta película era The Unknown Man, que podría traducirse como El desconocido. Además, Joel Edgerton no solo es protagonista de la cinta, sino que también funge como productor. Desde hace algún tiempo quería trabajar al lado de Thomas M. Wright, por lo que este fue el momento perfecto. Número 7. Es el segundo film de Thomas Wright. Después del brillante estreno de su primer largometraje, A Good Misfortune, la reconocida publicación de The Hollywood Reporter pidió poner atención en los siguientes films de Thomas M. Wright como director. Y Wright está feliz por el camino que siguió su película El extraño, tras estrenarse en Cannes, liberarse en su país y finalmente llegar a Netflix, ya que es consciente de que llegará a una audiencia internacional. Número 8. Rompiendo los típicos trailers. Lo que hace que la película sea interesante es cómo rompe convenciones del tráiler criminal. No hay grandes momentos de persecuciones de coches, ni los detectives corruptos golpean a los delincuentes para obtener respuestas que buscan. Es una guerra psicológica en la que Mark, encarnado por Joel Edgerton, usa la empatía como una forma de manipulación lenta para ganarse la confianza de Henry en la piel de Sean Harris. Número 9. Un excelente equipo. El director de fotografía, Sam Chiplin, captura la intensidad de los momentos caminando por la línea de lo inquietante, de una manera no muy distinta a Zodiac, con la que tiene varios detalles en común, especialmente al dejar a sus detectives transformados por la experiencia y el contacto con el lado humano del mal. El extraño juega con la peligrosa línea del apego al enemigo y cómo va mucho más allá del resultado final de una investigación. Número 10. Una cinta motivada por la violencia, pero que no habla sobre la violencia.
El director Thomas N. Wright dijo que después de leer el libro en el que se basa la historia no pensó que aceptaría el trabajo, pero cuando más leía, lo veía como una película que no trata sobre la violencia en absoluto. Según sus palabras, está claro que el motivo de la película es un acto de violencia innombrable, que encarna lo peor de lo que son capaces los animales llamados humanos. Pero ese no es el tema de la película. Suponemos que el tema habrá que averiguarlo viendo la misma. La locura por las producciones basadas en hechos reales no pierde fuerza en Netflix, y se nota bastante. Recuerda incluso que esto también pasó con la película de Jeffrey Dahmer. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y también activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!